En este vídeo continuaremos explorando la sección Árbol genealógico de History Tracers. Nuestro objetivo en este vídeo es estudiar el archivo de datos GECOM. En la página principal de la sección tenemos el archivo GECOM de todas las familias, pero para facilitar el entendimiento vamos a trabajar con el GECOM de una sola familia. Desplázate hacia abajo en la barra y veremos la lista de todas las familias disponibles. En este vídeo vamos a elegir a los incas. La página de las familias tiene distintas secciones. En la parte superior de la página tenemos los audios, el índice, los prerequisitos y una explicación sobre cómo navegar. Antes de hablar de la familia, se muestra el mapa de la región del Tahuantinsuyo que abarcó un territorio desde Colombia hasta Chile. En las familias, primero hacemos una lista de los patriarcas y matriarcas. Siempre destacamos algunos hechos personales de los individuos. Para los incas, no hay pruebas documentadas de las primeras generaciones mencionadas. Solo existen diferentes crónicas españolas. Además, según J. H. Rowe, estas estarían incompletas, con el número de generaciones posiblemente inventado. Los personajes históricamente verificables comienzan con Viracocha, pero solo los últimos sapas reyes tienen datos más precisos. Ahora, trabajaremos con los datos en formato GECOM. Vuelve a la parte superior de la página y descarga el archivo GECOM en tu computadora en una carpeta de tu preferencia. Necesitamos abrir un software para leer el GECOM o cargarlo en algún sitio compatible con él. En este proyecto vamos a trabajar con Grampus, un software libre compatible con distintos sistemas operativos. Al abrirlo se muestran los árboles genealógicos ya creados. Vamos a crear uno nuevo y lo llamaremos Incas. Luego haz doble clic en él para abrirlo. Ahora vamos al primer menú para importar el archivo que descargamos de History Tracers. En la ventana que se abre, ve a la carpeta donde lo guardaste y selecciónalo con un doble clic. Al finalizar, se mostrarán ventanas con los resultados de la importación. Es deseable que no haya errores en esta etapa. En Personas, tenemos la lista de individuos importados del archivo. En la parte superior de la pantalla verás los nombres de las columnas. Para ver los detalles de una persona, basta con hacer clic en ella. Al hacerlo, los detalles de esa persona aparecerán en la parte inferior de la pantalla. Cuando hay datos en alguna de las pestañas, estas aparecerán en negrita. Por ejemplo, para Huáscar, uno de los incas mejor documentados, tenemos 3 citaciones diferentes. En cambio, para Inca Roca solo hay 2, y ninguna es contemporánea a él, por lo que añadimos una nota reforzando este hecho. Por otro lado, para Huáscar, la nota indica que está respaldado por fuentes primarias. Las fuentes son muy importantes en genealogía. Además de citaciones y notas, History Tracers también proporciona contenido para referencias y eventos. En la barra lateral izquierda podemos seleccionar otras formas de visualizar los datos importados. Por ejemplo, en gráficos es posible ver la ascendencia de Huáscar de manera más clara, además de notarse cuando comenzamos a fechar con precisión a los incas. Con las flechas de la derecha podemos retroceder aún más en el árbol genealógico, pero aquí estamos viendo lo que dicen las crónicas, no hechos confirmados por la arqueología. También es posible ver detalles de las personas en esta ventana haciendo doble clic en ellas. Observa que, al abrir la ventana, tenemos las mismas opciones que en la sección Personas. Por ejemplo, podemos ver que no hay pruebas conocidas para Sinchi Roca. Para cerrar la ventana y volver al árbol, presiona el botón OK. Muchas gracias.